Efesios capítulo 2, versículo 11 al 18. Vamos a darle lectura al texto. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En Éfeso, como en todo el territorio del Imperio Romano en aquel entonces, en el primer siglo, habían grandes barreras entre la sociedad. Habían barreras no solamente religiosas, y las había, sino que también habían barreras raciales. Los griegos, ellos menospreciaban a los bárbaros y menospreciaban también a los judíos. Por otro lado, los judíos creían que eran los que tenían la religión verdadera, el Dios verdadero, y por lo tanto ellos menospreciaban a los griegos. Y también los bárbaros, los romanos, los anglosajones, ellos también menospreciaban a los judíos y a los griegos. Pero generalmente había una división más marcada que nosotros la vemos en las Escrituras, y es entre judíos y gentiles. Por ejemplo, se menciona al judío primeramente y también al griego. Está haciendo esa división que era tan marcada en aquel primer siglo. Si hoy aún la vemos, el día de hoy vemos esa división tan marcada. Los judíos dicen y creen que nosotros los gentiles somos unos perros, así nos tratan. Y muchas veces también los judíos rechazan los gentiles rechazan a los judíos por su religión, por el judaísmo y por muchas otras cosas. Entonces vemos hoy día extremos. Vemos tanto el antisemitismo entre los que odian a la raza de los judíos por su religión, pero por otro lado vemos también el sionismo. El sionismo son aquellos que exaltan y casi que idolatran a la nación de Israel. Y como cristianos, si nosotros nos aterrizamos en las Escrituras, no debemos caer en ninguno de los dos lados. Por un lado, no debemos odiar el judaísmo ni odiar a los judíos, porque son seres humanos creados a imagen de Dios que necesitan al Salvador lo mismo que los demás. Pero por otro lado tampoco debemos idolatrarlos, como algunas iglesias lo hacen, que ponen la bandera de Israel en el púlpito, que ponen el candelero de 7 brazos también en el púlpito, que el pastor mientras predica va tocando el shofar y todas esas cosas. Hasta algunos hoy día están usando la kipá porque adoran tanto a este pueblo que se han ido a un extremo tremendo. Algunos exaltan y aprueban todas las cosas que hace la nación de Israel. Si llegan a una aldea y matan niños, ancianos, destruyen casas, se llevan
presos a niños de 8, 10, 12 años, que si han visto los videos le parte el corazón a uno por el simple hecho de ser palestinos. Algunos cristianos están aplaudiendo, ellos tienen todo el derecho porque son el pueblo de Dios. ¿Será esto así? ¿Son el pueblo de Dios? Y esto es polémico, lo que voy a decir. No son el pueblo de Dios. Si rechazan al Mesías, si rechazan al Señor Jesucristo, no son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, como vamos a ver en el texto que leímos, son todos aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, porque dice el texto muy claro que de ambos pueblos hizo uno. Y menciona varias veces, por Él, por Cristo, los unos y los otros tenemos entrada al Padre. Así que en este texto nosotros vemos que habían barreras religiosas y raciales, pero en Cristo estas paredes son derribadas. Leamos el texto, versículo 11 dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En este texto nosotros vemos dos pueblos, dos grupos: los gentiles y los judíos. Usa la expresión circuncisión. Ahora vamos a hablar un poco de esto. Entonces vemos dos pueblos y vamos a ver que un pueblo tenía muchas ventajas, mientras que el otro pueblo tenía desventajas. Vamos a ver primero las desventajas que tenían los gentiles, versículo 12. En el versículo 12 nos habla de esas desventajas que el pueblo gentil tenía. Dice el versículo 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice en primer lugar que nosotros estábamos sin Cristo. Una desventaja que tenía el pueblo gentil era que ellos no tenían conocimiento de que vendría un Mesías. De hecho, era raro ver que un gentil esperara en el Mesías. Los israelitas esperaban la promesa de ese Mesías. Ellos esperaban al Cristo, pero los gentiles, ellos no tenían, dice, estabais sin Cristo. Y si bien esto está hablando del grupo en sí de los gentiles, pues también está hablando de nosotros. Antes de nosotros conocer el Evangelio y venir en arrepentimiento y fe a los pies de nuestro Salvador, en ese tiempo estábamos sin Cristo. Pero aquí está hablando de unas desventajas raciales, porque no todos los judíos tenían a Cristo, como no todos los judíos el día de hoy tienen a Cristo. Entonces, en general los gentiles estaban sin Cristo. Dice que también eran extranjeros. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Éramos extranjeros. No teníamos ese privilegio de ser llamados el pueblo terrenal de Dios, como lo eran los israelitas en el antiguo pacto. También dice que nosotros estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Esa palabra ajenos se puede traducir o puede significar también desconocidos, haciendo énfasis en que los gentiles desconocían los pactos de la promesa. No era normal que un gentil, que alguien que no fuese judío, conociera el pacto de Dios con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con David, el pacto en Sinaí.
No era normal que un gentil conociera estos pactos. ¿Por qué? Porque dice que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Solamente los judíos tenían la ley de Dios, la Torá, el Antiguo Testamento, donde ellos podían conocer que vendría un Mesías, el Cristo, donde ellos podían conocer al Dios único. Por eso el Shema de Deuteronomio 6 es: oye Israel, mi Dios uno es. O sea, los judíos tenían esto se conoce como el Shema, el oye Israel, Dios, Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios. Entonces vemos que el oye es para Israel en sentido primario, porque si un gentil por la gracia de Dios era llamado, también podría ser parte del pacto. Y vemos varios ejemplos en las Escrituras. No sé si ustedes recuerdan alguno de ellos. ¿Alguien recuerda alguno de ellos? Rahab, ¿de dónde era ella? Cananea, ¿cierto? De Jericó. Una cananea, pero por fe fue justificada, dice Santiago capítulo 2. ¿Quién más? ¿Quién? Ruth, la moabita, también hace parte de la genealogía del Señor Jesucristo y justificada por la fe. ¿Alguno más? ¿Cómo? El centurión, ¿cierto? Aunque ya ahí lo vemos en el Nuevo Testamento, después de Pentecostés, pero en el Antiguo Pacto nosotros vemos a Ruth, vemos a Rahab, vemos a Naamán, el sirio, vemos a quién más, Tamar, y hay más, solo que en este momento me está fallando la memoria, y además de eso, más de 120,000 en Nínive. Los ninivitas eran enemigos del pueblo de Israel, pero Dios tiene misericordia de ellos y por gracia dice que una generación de los ninivitas es salva. Así que aunque había desventajas, por la fe ellos podían también ser parte del pueblo de Dios, parte del pacto, pero en general los gentiles tenían desventaja. Antes de que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra, los gentiles vivían en desventaja. Y por otro lado, pues los judíos, ellos tenían ventaja. Ahora, cuando hablamos de los gentiles, estamos hablando del pueblo no judío y al cual Pablo dice que fue enviado. ¿Recuerdan cuando Pablo se encuentra con el Señor Jesucristo? Él lo envía con un ministerio principalmente a los gentiles, Voy a leer algunos textos. Efesios 3:1. Efesios 3:1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. La causa por la que Pablo estaba preso mayormente era porque Pablo estaba llevando un evangelio a los gentiles y eso no podía caber en la cabeza de los judíos. Hay una problemática en cuanto a este problema racial, tanto que en Hechos 15 se hace un concilio, el concilio en Jerusalén. ¿Cuál fue la causa o la razón de este concilio? Que los creyentes judíos querían obligar a los creyentes gentiles a que se circuncidaran. Entonces hubo una polémica, hubo un debate. Es necesario, decían ellos, que se circunciden también, porque muy en el fondo ellos creían que Jesucristo era el Mesías, el Salvador, pero era necesario algo más. Y la conclusión es que no es necesario algo más. Que los gentiles pueden ceder en algunas cosas de formas, pero en lo esencial no se pueden dejar mover. Cristo es suficiente para la salvación.
Cristo es suficiente para dar vida eterna. No necesitamos nada más. Por eso hoy día hay falsos maestros en nuestros púlpitos enseñando que Cristo hizo un 50% de la obra en la cruz y que usted y yo tenemos que hacer el otro 50%. Esto es herejía. Esto es apartarnos del mensaje real de las Escrituras. Otro texto dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Gálatas 2:8. Pablo es enviado a los gentiles, Pedro, Santiago y otros son enviados a los judíos. Pero esto no significa que ahora hay dos pueblos de Dios, porque ese era el malentendido. En el antiguo pacto había un pueblo de Dios, pero ahora en el nuevo pacto, después de la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo, entonces ahora hay dos pueblos. ¿Cuáles son esos dos pueblos? Los cristianos judíos y los cristianos gentiles. No, hay un solo pueblo, y ahora vamos a ver qué es lo que el texto nos enseña. Entonces, otro texto más dice Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces leo estos textos porque en estos textos, en estos versículos, nosotros podemos notar que la palabra circuncisión se comienza a usar o es muy común que se use en las cartas del Nuevo Testamento para referirse a los judíos. Entonces, cuando muchas veces nos encontramos con la palabra circuncisión, se está refiriendo a la raza judía. Y depende del contexto. En otras ocasiones está hablando de la circuncisión física, pero en otras ocasiones también está hablando del verdadero pueblo de Dios, como vamos a ver en un momento. Y Gálatas 3:8 dice, y la escritura previendo, Gálatas 3:8, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los gentiles, hoy nosotros hacemos parte de esa promesa. ¿Cuál promesa? Que en la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra. Y ya hemos enseñado en otras ocasiones cuál es esa simiente de Abraham. Como dice Gálatas 3:16 muy claro, y no dice a sus simientes como si hablara de una, sino a su simiente, la cual es Cristo. Cristo es el cumplimiento de la promesa. Pero el texto que leímos en Efesios dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos, alejados, extraños, desconocidos, o desconocíamos los pactos de la promesa. Era un panorama muy triste. Vamos a mirar entonces, por otro lado, cuál era la ventaja que los judíos tenían. Y por implicación, en el versículo 12, pues la ventaja que los judíos tenían era que ellos tenían el conocimiento de Cristo, del Mesías. No eran extranjeros, sino que eran considerados el pueblo terrenal de Dios. Tenían el conocimiento del verdadero Dios, tenían los pactos y tenían esperanza en que vendría el Salvador, el Mesías. Pero vamos a mirar otras ventajas más en otros textos de las Escrituras. Romanos capítulo 3, versículo 1. Romanos capítulo 3, versículo 1 dice la Escritura, y usa la palabra ventaja. Romanos 3:1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Noten la pregunta, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Otra vez la palabra ahí. ¿De qué aprovecha la circuncisión? Versículo 2 responde el mismo Pablo diciendo, mucho.
mucho en todas maneras. Primeramente, o primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Cuando usted mira el Antiguo Testamento, usted puede investigar, usted puede escudriñar y se va a dar cuenta que todos los escritores del Antiguo Testamento eran judíos. Dios le confió su palabra a los judíos. Y no solamente en el sentido de que aquellos hombres inspirados en el Antiguo Testamento fueron judíos, sino en el sentido de que después que la palabra de Dios fue inspirada, los judíos la tenían. En aquel tiempo no era solamente ahorrar o sacar el dinero, ir a una librería y comprar una Biblia. En aquel entonces una copia del Antiguo Testamento o de la ley de Moisés, del Pentateuco, era costosísima porque solo los escribas estaban autorizados para hacer copias de cualquier libro del Antiguo Testamento o del Antiguo Testamento completo o de la ley de Moisés o de los salmos o de los profetas. Solo los escribas tenían permiso para hacer estas copias y no todos los judíos eran escribas y no era sencillo hacer una copia de la palabra de Dios. Dicen algunos escritos antiguos, no sé si es Josefo o Hipólito, historiadores judíos, que dicen que cuando un escriba iba a escribir la palabra Dios o la palabra Jehová, ellos se bañaban, tenían que bañarse, y algunos dicen que no solo se bañaban, sino que tenían que bañarse 7 veces. Imagínense lo que eso significa en un lugar donde el agua era tan escasa. Así que para tener una copia del Antiguo Testamento eso no era fácil. ¿Quiénes tenían estas copias? Normalmente en cada sinagoga había una copia de la palabra de Dios. Ya para tiempos de Jesús, cuando alguien quería leer la palabra de Dios o escuchar la palabra de Dios, tenía que ir a la sinagoga. ¿Recuerdan esta escena cuando Jesús llega allí a la sinagoga y abren el rollo y el Señor Jesucristo comienza a leer? El Espíritu de Dios está sobre mí, por tanto me ungió el Señor, etcétera, etcétera, y les dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Tal vez los judíos la conocían, porque los judíos no eran como la iglesia de hoy, que tristemente la iglesia de hoy se congrega muy poco. Los judíos, cuando llegaba el día de reposo, todos estaban pendientes de ese día para ir a la sinagoga, los que podían para estar en el templo escuchando la palabra de Dios. Así que los gentiles no gozaban de este privilegio. Podían haber, ya para tiempos del Nuevo Testamento, nosotros vemos por las Escrituras que algunas personas influyentes con dinero tenían copias de la Biblia, porque en aquel entonces solo las personas que tenían dinero podían tener libros. Y vemos a un etíope allí en Hechos capítulo 8 que va en un carruaje leyendo las Escrituras, pero son casos incidentales. Normalmente eran los judíos los que tenían la palabra de Dios y Dios se las confió a ellos. Dice en Ezequiel 5:5 que Dios puso a la nación de Israel en el centro de la tierra. Y los que conocen y les apasiona la geografía saben dónde está Israel. Y saben que más o menos al sur está África, que más o menos, no sé si es el oriente, en el oriente está Asia, y al norte prácticamente está Europa, y al occidente el Mediterráneo, que los conectaba con todo el continente europeo. Todos tenían que pasar por Israel, y al pasar por allí escuchaban la palabra, escuchaban del Dios de Israel.
escuchaban de la esperanza del Mesías, pero esa ventaja la tenían los judíos. Dice que la ventaja es que Dios les había confiado la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 5, no todavía. Vamos primero a Romanos capítulo 9, versículo 4. Romanos 9:4 dice, hablando de este pueblo, Pablo dice: yo tengo tristeza y dolor en mi corazón por los judíos, por mi raza, porque deseara yo mismo ser anatema, dice el versículo 3, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y el versículo 4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. 6 cosas menciona aquí Pablo. La adopción, como ya mencionamos, ellos fueron adoptados como hijos. No apunté el texto, pero hay un pasaje en Deuteronomio que dice que, hablando del pueblo de Israel, tu padre era un arameo. Es decir, la nación de Israel salió de entre la multitud del pueblo, de entre la multitud de los gentiles. Dios escogió a un arameo, a Abraham, a un caldeo. Dice que Dios lo llamó de Ur, de los caldeos. Abraham tiene un hijo o 2 hijos, pero uno escogido de la simiente llamado Isaac, luego un hijo llamado Jacob, a quien Dios le cambia el nombre por Israel. Y Israel tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Así que la nación nace de entre los gentiles. Y cuando habla de que de ellos, de los israelitas, son la adopción, está hablando que ellos fueron llamados hijos por adopción. Cuando Dios llama a Moisés, Él le dice: ve, y algo así, parafraseando, dice: ve, libera al pueblo de Israel, porque Israel es mi hijo, Israel es mi primogénito. Oseas capítulo 11, versículo 1 en adelante dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, a mi hijo llamé de Egipto. Si bien eso tiene un cumplimiento mesiánico en Mateo 2:15, este texto lo usa para referirse al Señor Jesús como el verdadero israelita. Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento se usa la expresión para referirse a Israel de hijo. Por eso Pablo dice: de ellos es la adopción. Y también dice la Escritura: no los escogí por ser los mejores. Tal vez habían naciones mejores, tal vez habían familias mejores que la de Abraham, como tal vez habrían familias mejores como que la familia de Noé en el tiempo del diluvio, pero Dios los escogió por gracia. Dios los adoptó por gracia como el pueblo terrenal de Dios. Dice también que de ellos es la gloria. Dios es la gloria de Israel. Dice Primera de Samuel 15:29. Primera de Samuel 15:29, para referirse a Dios, dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dios era llamado la gloria de Israel. Los gentiles estaban sin Cristo, los gentiles eran extranjeros, los gentiles estaban sin Dios, pero dice que los judíos tenían la gloria de Israel entre ellos. Dios mismo se paseaba entre ellos. Dios estaba en el tabernáculo y luego Dios estaba en el templo. No era eso un privilegio, no era eso una ventaja. Por eso Pablo dice: ¿qué ventaja tiene el judío? Mucha ventaja. De ellos es el pacto de Abraham, Isaac, Jacob, como mencionamos ahorita. Ellos eran quienes tenían el conocimiento de esos pactos. De ellos es la ley, porque ellos tenían los mandamientos. De ellos es el culto, porque ellos tenían las ceremonias, los sacrificios para tener
un acceso ante Dios. Ellos tenían el sacerdocio. Los gentiles no gozaban de sacerdotes para tener esa comunión con Dios, pero los judíos tenían esa ventaja. Ahora bien, la idea no es que era imposible para un gentil acercarse a Dios, y la idea tampoco es que todos, por ser judíos, se acercaban genuinamente a Dios, sino que la idea es simplemente que los judíos tenían más ventajas que los gentiles en el antiguo pacto, y Dios juzgará de acuerdo a eso. Dios juzgará más severamente a los judíos que a los gentiles del antiguo pacto. En tercer lugar, después de haber visto las ventajas de los judíos y las desventajas de los gentiles, vamos a ver en sí a qué se refiere cuando habla de la circuncisión. Porque si el texto nos está diciendo allí en Efesios, volvamos a Efesios, si el texto nos dice que el versículo 11 dice: en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Esto nos está mostrando que esa circuncisión carnal, física, no es la verdadera circuncisión. Entonces vamos a ver qué es la verdadera circuncisión. Hay una circuncisión terrenal que Pablo menciona en el versículo 11 de Efesios 2 y también en Gálatas 5:2. Gálatas 5:2 dice: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Usted se puede circuncidar, les dice Pablo, y si quieren lo pueden hacer, pero eso no les va a servir de nada, porque ustedes necesitan es a Cristo. La circuncisión terrenal, física, era una ceremonia que todos los judíos varones debían pasar por ella, y era que se le cortaba el prepucio de su miembro como una señal de que así como ese prepucio era cortado y apartado, así ellos serían el pueblo que había sido cortado de las naciones y apartado para Dios. La circuncisión era una señal de que ellos eran el pueblo apartado, el pueblo santo para Dios, pero era solamente una señal, que con la venida de Cristo esta ceremonia queda abrogada, como vamos a ver en el texto un poquito más adelante. Entonces, esa circuncisión de nada aprovecha, dice Pablo, de nada aprovecha. La circuncisión verdadera nosotros la podemos ver en Romanos 2:25. Romanos 2:25 habla de una verdadera circuncisión. Dice versículo 25 del capítulo 2 de Romanos: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. No importa que usted sea judío, si usted no obedece la ley de Dios, usted es igual que un gentil. Y de la misma manera dice: y si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Y el versículo tremendo y escandaloso para muchos es el versículo 28, y no creo que necesite mucho comentario, que dice: pues no es judío el que lo es en lo interior, pues no es judío el que lo es el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior,
y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces vemos que hay una circuncisión verdadera y es una circuncisión del corazón. Eso es el que hace el verdadero judío. O en otras palabras, usando palabras actuales, lo que a usted lo hace el verdadero pueblo de Dios, lo que a usted lo hace parte de la iglesia, que es el pueblo de Dios, no es una señal física de algo. En este caso no es la circuncisión física, sino la circuncisión del corazón. Y esto se refiere a un arrepentimiento. Un texto más muy claro también, Romanos 9:6. Romanos 9:6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. En aquel tiempo estábamos ajenos de los pactos de la promesa, por implicaciones que ahora no estamos ajenos de la promesa. Y los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos descendientes de Abraham, los verdaderos hijos de Dios son en Isaac. En Isaac será llamada descendencia. Sabemos que Isaac tiene un hijo llamado Jacob, que sigue esa simiente de Jacob, que tiene 12 hijos. Dios escoge uno, a Judá, por el cual sigue la simiente. Luego Farés, luego no recuerdo de ahí en adelante, es una lista larga que llega hasta David. Y Dios confirma el pacto con David y dice que un descendiente de David será el Mesías y se sentará en su trono para siempre. Y esa simiente es Cristo. Por eso cuando dicen Isaac te será llamada descendencia, en otras palabras es por la simiente que es Cristo, hay una descendencia. Si somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Así que la promesa: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, se cumple en Cristo. Por eso el pueblo verdadero y único de Dios es la iglesia. El único pueblo de Dios es la iglesia. Colosenses 2:11, leo rápidamente: en él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. Hermanos, en nuestra unión con Cristo, dice la Escritura, nosotros ya fuimos circuncidados. En otras palabras, nosotros ya hacemos parte del pacto. Fuimos circuncidados espiritualmente, circuncidados de corazón, usando el lenguaje de Pablo anteriormente. Y note que Colosenses está hablando a la iglesia compuesta mayormente de gentiles. A otra iglesia compuesta mayormente de gentiles en Filipos, dice Pablo en Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión. Hermanos, esto es tremendo. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros somos la circuncisión, le dice Pablo a los filipenses. En el Antiguo Testamento dice Jeremías 4:4 y luego Jeremías 9:26, dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Israel, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien os apague por la maldad de vuestras obras. El llamado es ¿a qué? A circuncidar el prepucio del corazón. En otras palabras,
la circuncisión física no sirve de nada, no servía de nada si no había obediencia. Hermanos, hoy día es igual, y hago un paréntesis aquí, porque hay ciertos símbolos en la iglesia, como el bautismo, como la cena del Señor, como el velo, que las hermanas también usan, pero esto no sirve de nada si no se hace de corazón. El bautismo no sirve de nada si esa persona no se ha arrepentido genuinamente. Por eso algunas personas que son bautizadas luego se van al mundo y nunca más vuelven, porque el acto en sí del bautismo no funciona si no hay una verdadera conversión. La cena del Señor. Hay hermanos y hermanas que participan de la cena del Señor sin tener comunión con Dios, sin tener comunión con los hermanos. El símbolo no le va a servir para nada. Y si una hermana se cubre la cabeza pero no guarda su rol, el rol que las Escrituras le da a las mujeres de sumisión y de guardar su lugar, no sirve de nada. Hay personas que le ven algo mágico a los símbolos, algo como que el símbolo en sí tuviera algo mágico, un poder, pero sin obediencia no sirve de nada. Cierro paréntesis. Jeremías 9:26, que también había dicho. Jeremías 9:26 dice: a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Israel, por su desobediencia, era igual que las naciones. Ellos confiaban en una circuncisión material, física, pero Dios les dice: ustedes son incircuncisos de corazón. En cuarto lugar, después de haber visto las ventajas y las desventajas de judíos y gentiles, y después de haber visto en qué consiste la verdadera circuncisión, vamos a ver en cuarto lugar en las bendiciones o las ventajas que tenemos ahora en Cristo. Versículo 17 de Efesios 2. Perdón, versículo 13. Efesios 2:13. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, más claro no canta un gallo. Los gentiles ahora estábamos lejos, pero hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz. Hermano, Él nos hizo cercanos. La palabra cercanos es la misma palabra que se traduce muchas veces en el Nuevo Testamento como junto. Es decir, ahora estamos junto a Dios. Ahora estamos junto con el pueblo de Dios, junto a Dios. Fuimos hechos cercanos, como dice Efesios 2:17. Y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Habían unos lejos, habían otros cerca, pero ahora todos hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice el versículo 14 que Él hizo un solo pueblo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Bueno, ¿es claro esto? De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hizo un pueblo, derribó la pared de separación, una alusión a la pared que dividía en el templo el patio de los gentiles o el atrio de los gentiles del atrio de los judíos.
había un muro que no permitía que los gentiles pudieran entrar al templo. Por eso se le llamaba el atrio o el patio de los gentiles, como aquí ser el templo y los gentiles escuchar desde afuera la predicación. Pero pensando en esto, Pablo dice: Dios en Cristo derribó la pared intermedia de separación. Versículo, estamos en el versículo 15, dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En Cristo las leyes ceremoniales fueron abolidas. Por eso ya no es necesaria la circuncisión, ya no es necesario el sacrificio de animales, ya no es necesario llevar ofrendas físicas como corderos, becerros, vacas de un año. Ya no es necesario esto. De hecho, hasta el diezmo, personalmente pienso que queda abolido, porque en el nuevo pacto vemos que hay una transición a ofrendas, que si somos agradecidos con el Señor deberá ser proporcionalmente con lo que nosotros recibimos de Él. Abolió las ceremonias y hizo de los dos un solo y nuevo hombre, un solo cuerpo. Ahí cuando habla de un solo y nuevo hombre se está refiriendo al pueblo de Dios, a la iglesia. Efesios 2:16 lo dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces vemos por estos textos y por estos versículos que hay un pueblo de Dios. ¿Alguien se sabe 1 de Pedro 2:9? Somos el pueblo de Dios, mas vosotros sois... Me hicieron perder las hermanas. Vamos a leerlo. 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, ustedes, nos dice Pablo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, ese texto está dirigido a la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. Hay un pueblo de Dios. Hermano, entonces, ¿qué pasa con un judío que se convierte? ¿Qué pasa con un judío que se arrepiente? Es unido al pueblo de Dios. Así como en el antiguo pacto, no todos los israelitas eran pueblo de Dios. Dice la escritura que en tiempos de Elías solo habían 7,000 que eran considerados el pueblo de Dios. De aproximadamente 2 millones de israelitas, solo 7,000 eran el pueblo de Dios. Un porcentaje muy bajo. Pero si un gentil creía, era añadido a ese pueblo de Dios. Ahora, no sabemos cuántos creyentes hay en todo el mundo, creyentes genuinos, pero todo el que ha creído en Cristo y ha venido a Él con sinceridad, en arrepentimiento y fe, hace parte del pueblo de Dios. Y si un israelita cree en el Señor Jesucristo, es unido a ese pueblo de Dios. Cristo es el cuerpo, Cristo es el árbol. Nosotros somos plantados en Cristo por la fe, al igual que los judíos. Y dice, para cerrar, en el versículo 17: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos,
y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Un pueblo, un cuerpo, un nuevo hombre, una iglesia. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo estudio con la ayuda del Señor. Dice que Jesús vino y anunció las buenas nuevas de paz. Cristo anuncia el Evangelio. Cristo anunció el Evangelio para todos. Eso lo dice el versículo 17. En Primera de Pedro 1:10 dice, Primera de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellas. Dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas y anunció los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras. Cuando los profetas profetizaron, el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Por eso dice que Jesús vino y anunció las buenas nuevas de salvación. Y Él lo anunció cuando estuvo en Israel, en Jerusalén, en Palestina, predicando. Él anunció esas buenas nuevas. Pero también cuando un predicador predica bíblicamente el Evangelio, es como Cristo, como si Cristo mismo estuviera anunciando el mensaje de redención. Como dice Pablo, os rogamos en el nombre de Dios, reconciliados con Dios. Y Pablo dice, es como Dios mismo rogando por medio de nosotros, reconcíliesen con Dios. Vino y anunció las buenas nuevas de salvación a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hermanos y hermanas, somos parte, si estamos en Cristo, somos parte del pueblo de Dios. Si hemos creído en Cristo, hemos sido unidos por la fe a Él. Hemos sido injertados en el árbol verde, en el árbol verdadero, usando terminologías bíblicas. Hemos sido injertados en Él. Somos miembros suyos. Somos sus miembros. Dice 1 Corintios 6, ya no somos vuestros, ya no nos pertenecemos al cuerpo de Cristo, al edificio de Dios. La iglesia es comparada con un edificio y dice que cada uno de nosotros somos piedras vivas que conforman ese edificio. ¿Qué debe causar esto en nosotros? Estamos unidos a Cristo y por implicación estamos unidos los unos a los otros. Somos parte del mismo pueblo. Somos hijos del mismo Padre. Esto debe motivarnos a procurar la comunión unos con otros. Hermanos, y yo sé que a veces es difícil tener comunión con otras iglesias que no creen las mismas cosas que nosotros creemos, que interpretan incorrectamente la palabra de Dios, que escogen a veces lo que les conviene y el resto de cosas las obvian. Es difícil tener comunión, debemos amarlos en el Señor. Como Pablo dice, aunque amándolos más, sea amado menos. Pero localmente, como iglesia local, debemos procurar tener paz con los hermanos, porque noten, hermanos, que la barrera más grande que había, que era racial, fue quitada por Cristo. El muro más grande que había fue derribado por Cristo. Y es triste que como creyentes, que como hermanos, nosotros comencemos a formar muros alrededor nuestro.
y muros tan altos que no nos permiten darle la mano a nuestros hermanos. Divisiones, brechas. Hermanos, estoy hablando de la iglesia local. Con la iglesia universal a veces es difícil y lo entendemos. Pero estoy hablando de la iglesia local. Hay brechas, hay paredes. Hay algunos aquí que no se saludan. Hay algunos que se saludan pero con algo en el corazón, sin haber perdonado genuinamente. Si Cristo derribó la la pared más grande que había y quitó la brecha de separación más grande que había entre razas y religiones, ¿por qué entre nosotros a veces permitimos que hayan esas divisiones, esas brechas? Somos un solo cuerpo, un solo pueblo, tenemos un mismo Padre. Procuremos, con la ayuda del Señor, estar más en unidad, en comunión con nuestros hermanos. Y número 2, como aplicación, esto también nos ayuda a entender que nosotros no debemos menospreciar a los hermanos de otros lugares. Dios derriba la brecha, ya no hay judío ni gentil. Pero nosotros miramos a nuestros hermanos en otros lugares como si no fueran hermanos. El mismo Dios que obra en el movimiento de los hermanos en las iglesias de centro bíblico es el mismo Dios que está obrando también en los bautistas, en otros lugares, en los presbiterianos y en muchas iglesias que son bíblicas. Dios está haciendo cosas grandes con ellos. ¿Por qué no? ¿Por qué mirarlos como si fueran ciudadanos de segunda categoría? Si ellos nos miren como ciudadanos de segunda categoría, no debemos mirarlos así, porque Dios tiene un solo pueblo. Dios tiene un solo pueblo, la iglesia del Dios viviente, y como iglesia local debemos apropiarnos de esa verdad maravillosa para estar más unidos y para juntos glorificar a nuestro Señor Jesucristo, quien lo hizo posible. Vamos a terminar en oración.